¿Qué otras medidas estadísticas podemos obtener de una pequeña cartera de dos acciones o dos activos? Aparte del rendimiento, ¿existen otras medidas estadísticas? Así es. El día de hoy vamos a ver a detalle qué medidas estadísticas son y cómo las hallamos en esta cartera de dos activos. Hola, ¿qué tal? Bueno, siempre un gusto estar en comunicación con todos ustedes. Estamos viendo un tema apasionante que es riesgo y rendimiento. Acá tenemos el material. Estamos viendo específicamente este capítulo, el capítulo 11, selección de la cartera óptima. ¿Existe una cartera óptima? Así es. Y esta cartera óptima no solo está compuesta de dos activos, puede estar compuesta de 20, 30 acciones, de 30 activos, con el objetivo de ser una cartera diversificable y que esta cartera, mediante la diversificación, desaparezca lo que viene a ser el riesgo propio de la empresa, quedándonos simplemente con el riesgo de mercado o el riesgo sistémico. Si quieren entender a mayor detalle, vamos a pasar al Excel. Excel es la herramienta por default para hacer todos estos casos. Y bueno, ustedes saben que estamos utilizando este libro. Les voy a mostrar qué libro es. El libro es Finanzas Corporativas de Jonathan Berg, Peter de Marzo, un clásico de las finanzas. El capítulo, como les dije, es el capítulo 11, selección de la cartera óptima. Ya hicimos el ejemplo número 1, pasamos al caso o al ejemplo número 2 que nos habla del rendimiento esperado de una cartera. O sea, ya no estamos hablando de un solo activo o de una sola acción, estamos hablando ya de un mix que podría ser en este caso de dos activos. ¿Qué nos dice específicamente? A ver, vamos a ampliar esta pantalla. Suponga que invierte 10.000 en acciones de Ford y 30.000 en acciones de Tico Internacional. Eso lo vamos a llevar al Excel. Aquí está nuestro Excel. Aquí tenemos esto. ¿Y qué nos dice? Suponga que invierte 10.000 en acciones de Ford y 30.000 en acciones de Tico Internacional. Espera un rendimiento del 10% para Ford y 16% para Tico. ¿Cuál es el rendimiento esperado para su cartera? O sea, para esta cartera de dos acciones, ¿cuál sería el rendimiento esperado? Como estamos hablando de dos acciones, vamos a ver la inversión, que es 10.000 y 30.000. Le vamos a dar una ponderación. Esto es un total de, miren, estamos hablando de una suma de 40.000, que vendría a ser el total de la inversión. Y de ello, obviamente, vamos a ver cuánto le pertenece a Ford y cuánto le pertenece a Tico. Entonces, vemos que 10.000 sobre los 40.000 nos da un 25%. Y la parte restante vendría a ser un 75%. Al momento ya de tener esta data, los pesos, en este caso de la inversión del activo A y del activo B, vamos a ver el rendimiento. 10% de rendimiento para Ford y 16% para Tico. Entonces, para hallar el rendimiento esperado de esta pequeña cartera de dos activos, simplemente hago una fórmula: suma producto, y tomo en primer lugar los pesos sobre y luego los rendimientos, teniendo así un rendimiento esperado de 14.50 para esta cartera de dos activos. Espero que se entienda este material. ¿Y qué sucede ahora? Vemos que el rendimiento esperado es de 14.50, ¿no? Mediante esta proporcionalidad, ¿no? Del 25% en Ford y el 75% en Tico. ¿Será la mejor proporcionalidad? No creo. Debe haber una proporcionalidad mucho más exacta que te dé un mayor rendimiento y obviamente que nos dé una menor volatilidad. Ahora vamos a pasar de lo que viene a ser, como les dije en un principio, vamos a hablar de qué otras medidas estadísticas podemos encontrar en este tipo de activos, ¿no? Aparte del del rendimiento, vamos a hallar la varianza,
En ese caso podemos hallar también la covarianza, podemos hallar la desviación estándar, pero ya no de un activo, sino de dos activos. Y acá tenemos el caso 11.3, que igual les voy a mostrar. Acá está 1450, 1450, lo que hallamos. Le ponemos su formato para que se vea, para que se entienda. 14.50. Y ahora vamos a ver el caso número 3. ¿Qué nos dice el ejemplo o caso número 3? Y bueno, acá nos da una tablita muy interesante que nos está mostrando rendimientos de tres acciones de Norair, Wessair and Texoil. Son los rendimientos que ha tenido en distintos años desde el 98 hasta el 2003 y nos está dando el rendimiento, la varianza y la volatilidad. Sería bueno saber cómo hallamos esa volatilidad. Ya lo hemos visto, porque si ven en los videos anteriores ya hemos visto cómo hallar la volatilidad, en ese caso de una acción o la varianza de una acción. Pero ¿qué sucede cuando ya empezamos a juntar acciones? ¿Se utiliza esa misma forma? No, no es así. Se utiliza distinta metodología. Entonces, pasamos acá al casito 3. ¿Qué nos dice? Con los datos de la tabla 11.1, que es esta la que ya vimos, 11.1, con esta tabla, vamos a proceder. Responda cuáles son la covarianza y correlación entre Norair and Wessair y entre Wessair y Texoil. Ojo que acá estamos hablando de dos acciones similares de la misma industria. Norair y Wessair son líneas aéreas. Y en la segunda estamos hablando de Wessair y Texoil, que son industrias distintas. La correlación por una idea básica está mejor acá, en la segunda. ¿Por qué? Porque si pasa algo en el sector aeronáutico, generalmente el otro sector de hidrocarburos se va a mantener, ¿no? En cambio, ahí hay buena correlación. En cambio, si por ejemplo tenemos una cartera de estas dos acciones, que son acciones de una empresa o de empresas aeronáuticas, si pasa algo en esa industria, no solo va a afectar a la primera, sino va a afectar a toda la industria. Por ende, si pasara algo, tal vez los rendimientos irían a caer. O si pasa algo para bien, ambos rendimientos subirían, ¿no? Entonces, con los datos de la tabla 1, responda cuáles son la covarianza y la correlación de estas dos carteras, Norair and Wessair y Wessair and Texoil. Como saben, todo esto lo tenemos en Excel. Miren acá, ya para ganar tiempo ya lo tenemos así desarrollado también. El rendimiento de los activos, le vamos a poner su formato. Nos dice que en tales años ha tenido un rendimiento del 21%, 37%, al igual que Wessair ha tenido rendimientos y Texoil también ha tenido rendimientos. En ese caso, para hallar, y nos pide que de estas tres acciones que hagamos dos carteras. La primera cartera de Norair and Wessair y la segunda cartera de Wessair and Texoil. Hallamos el rendimiento esperado. Es una fórmula bien fácil la que utilizamos. Simplemente utilizamos el promedio. Ya tenemos el rendimiento para cada acción. Tenemos la varianza también para cada acción. Esta es la varianza. Y bueno, con esta varianza nosotros podemos hallar a través de una fórmula, de la fórmula raíz, podemos hallar la volatilidad o desviación estándar o el riesgo. Pero ojo, estos son unitarios, solo para esa acción. No hay un mix de unión de A con B o B con C, ¿no? Entonces, para hallar ese mix, vamos a proceder a vamos a hallar una covarianza ya no de una acción, sino de dos acciones, ¿no? Entonces, para hallar esa covarianza, lo que nosotros ¿cómo diría?
Estamos suponiendo que la primera cartera está compuesta por un 50% de North Air y otro 50% por West Air, ¿no? Entonces 50-50. Esa es la composición que tiene la cartera. De acuerdo a ello, voy a buscar la covarianza, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, en ese caso, es que la covarianza te va a servir para hallar la varianza, y la varianza te sirve para hallar la desviación estándar de dos carteras, o perdón, de dos activos. ¿Por qué pedimos hallar la covarianza? Miren, acá les voy a mostrar una fórmula que es muy utilizada para una varianza, para hallar la varianza de una cartera con dos acciones. Entonces el peso de la primera acción por la varianza más el peso al cuadrado de la varianza de la segunda acción más 2 por peso 1, peso 2, covarianza. Aquí ven la covarianza. O sea, si no tengo la covarianza, no voy a poder hallar lo que vendría a ser la varianza de una cartera de dos activos. Pero existe otra fórmula también, que es la fórmula también de la varianza, pero ya no utiliza la covarianza, sino utilizamos el coeficiente de correlación, que también sería el peso al cuadrado por la varianza o la desviación estándar al cuadrado, idéntico en el segundo tramo, y en el tercero es 2 por el primer peso, por segundo peso, por la correlación que existe entre el activo 1 y el activo 2 y la desviación estándar del activo 1 y del activo 2. Eso lo tenemos detallado aquí. Entonces paso a hallar la covarianza. Y en ese caso, la covarianza va a ser una sumatoria de estos números que los he hallado a través de una puesta, en ese caso, estoy haciendo una multiplicación de las medidas correlativas de la acción A y de la acción B. Con esa multiplicación yo paso a hallar una suma y la voy a dividir entre 5. ¿Por qué entre 5 y no 6? Porque miren, acá tengo 6 datos, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué entre 5 y no 6? Porque estoy hablando de una pequeña muestra, no estoy hablando de la población, estoy hablando de una pequeña muestra, por ende ya no tomo los 6 datos, sino simplemente 5. En base a esta covarianza que ya la hallé y también la estoy hallando a través de la varianza de una fórmula en Excel que se las voy a mostrar en este caso, que vendría a ser, ya, miren, covarianza, hay dos covarianzas, ¿no? La poblacional y una muestra. Tomamos la muestra y en ese caso generamos los rendimientos que ha tenido la primera acción y los rendimientos de la segunda acción. Y ahí está. Esa es la covarianza, 0.01116. Con esta información yo puedo pasar a hallar la correlación, para hallar mi varianza bajo las dos fórmulas que les he mostrado. ¿Y cómo hallo la correlación? La correlación simplemente va a ser una división, claro, una división entre lo que vendría a ser la covarianza y la multiplicación de las desviaciones estándar, ¿ya? Miren, acá vamos a hallar. Entonces, la covarianza sobre la multiplicación de la desviación estándar del activo 1 y del activo 2. 0.62. ¿No? Perfecto. Con ese, lo propio, repito, en la otra cartera. Y con esta información yo ya podría hallar, en ese caso, cuál sería la varianza de la primera y cuál sería la varianza de la segunda cartera, ¿no? Acá me entregan una matriz de coeficiente de correlación que lo vamos a ver en el siguiente periodo. Entonces, quiero que quede claro esto,
que para hallar, que no solo, bueno, a ver, ¿qué es lo interesante de tener la información de un rendimiento, de una varianza, de una volatilidad, de una acción? Que bajo esa información puedo hacer ciertos supuestos, pero no general, pero generalmente tenemos que tener una cartera, o sea, tenemos que diversificar. La forma primaria para diversificar sería a través de dos activos. Para hallar los otros datos como, o medidas estadísticas como el rendimiento, la varianza, la desviación estándar, necesito hallar información o la data de la covarianza y la correlación y aplicar una fórmula, que es la primera fórmula que les mostré y esta es la segunda. Con esta información puedo generar mi varianza y mi desviación estándar de una cartera de dos acciones. Pero normalmente una cartera no está compuesta de dos acciones, está compuesta de 20, 30 acciones. Y bueno, lo importante es saber cuál es la varianza de esa cartera de 30 acciones, cuál es la desviación estándar, cuál es el rendimiento esperado. Y bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Si te gustó este video, por favor, te invito a que le des like, a que te suscribas en nuestro canal. Estamos cargando información muy importante para el emprendedor, para el empresario, para los chicos de pregrado y posgrado que ven temas de finanzas. Espero que este material sea de su agrado. Estamos en comunicación, como siempre. Un gusto saber de ustedes. Nos vemos.